Vean la parte de la práctica, por favor, ¿ya? Hola, hola. En cada uno de estos casos, lo que hay que hacer es lo que se pide acá, pues, ¿no? En cada uno de ellos. A ver, hay en la sustitución entre los factores de producción K y L, que ya lo tienen en el pizarrín, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a ver, ¿ya? No, este no es, ¿no? Mm. No, acá tampoco está, pero en el otro debe estar. Ujú. Pues ese tampoco. Este creo que. Ujú. Pues simplemente lo tienen que trabajar, ¿ya? Mejor para que lo hagan de nuevo.
Pues tampoco está. A ver, cualesquiera, una pregunta nada más. La tasa marginal de sustitución, pónganmelas en el pizarrín. Cualesquiera, la tasa marginal de sustitución es similar entre el producto 1 y el producto 2. Ahora pónganme la tasa marginal entre el capital y el trabajo. Gerson, Erika, Sandra, Freddy, Daniel, Steven, Gustavo, Mireya o Carlos. Profesor, ahí le mandé el link, ese es el pizarrín que hemos estado usando. Ese de ahí abra y en la parte izquierda está lo que hemos hecho ya. Ya lo encontré. El link que le mandé último. A ver, Ya, a la parte izquierda, vaya a la izquierda nada más, está en la izquierda. O aleje un poco ahí está, eso es lo que hemos estado haciendo. Aleje un poco el zoom. Aleje y ya, ahí está. ya. Eso es La lo que... idea es que ya, bueno, aprovechen esto, que bueno, ya está, ¿no? Entonces, ahí ya se ha puesto esa tasa marginal de sustitución, ¿no? Ahí está la tasa marginal de sustitución. Y ustedes derivaban derivada o variación en el capital respecto a L, ¿no? Y eso era acá al revés, pues. ¿Ya? Ahí ha habido un pequeño hierro. Aquí, cuando ustedes derivaban en la función, ya sea del consumidor, en este caso del productor, derivada de K respecto a L, por eso tienen acá esto, pues, ¿no? Para desarrollar esto, siempre nos basamos en la teoría. Vamos a verlo acá. Ahí está. El costo total ya no es para consumir, decíamos, sino para producir. ¿De acuerdo? Y ahí está la relación. Sin más que este lagrangiano que se ha planteado allá, ¿no? Es el mismo, solo que en vez de EX
X tenemos Q, que es cantidad de producción, ¿no? Nada más es eso. Entonces, al derivar ese lagrangiano es lo que tenemos en el pizarrín, ¿de acuerdo? Solo que en vez de X tenemos Q, aquí cantidad de producción, ¿no? Cantidad de producción que está en función de dos factores de producción, capital y trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes dividen esta primera derivada, ¿no es cierto? No se olviden la derivada de la función de producción respecto al trabajo. ¿Qué nos da? La productividad marginal del trabajo, ¿no? La productividad marginal del trabajo. ¿De acuerdo? Por eso está esto acá así. Al dividir se van los lambda y queda W entre R, ¿no? W entre R. ¿De acuerdo? Y eso a la vez es derivada, claro, aquí no puedo escribirlo lamentablemente, así lo tuviera en el PPT no lo puedo escribir acá, tenemos que ir al pizarrín, pero si ustedes se dan cuenta acá, ¿no? ¿Cómo es si ustedes despejan de acá K? Cualesquiera, ¿quién me puede decir, a ver, de ustedes? Si yo despejo K del costo total, ¿no? Luego digo derivada de K con respecto a L, ¿a qué cosa es igual? K lo despejo, entonces sería costo total, esa es aritmética, pues, menos WL, ¿no? Y como quiero K, lo divido entre R, entonces W queda dividido entre R, W queda dividido entre R, ¿ya? Derivada de K, entonces con respecto a L, o sea, diferencial de K o variación de K, dividido entre variación en L, es W entre R, ¿ya? Eso está claro para recordar siempre, porque ahí suelen a veces ustedes confundirse, ¿no? Creo que si ya eso se ha aclarado, eso está acá, pues, ¿no? Eso está acá, ¿de acuerdo? Eso está aquí. ¿Ve? La tasa marginal, digo, la variación de K respecto a L. Entonces aquí es donde está el error, ¿no? Es productividad marginal del trabajo respecto a la productividad marginal del capital, tal como está en la teoría. Y eso ya incluso se demostró la vez pasada, ¿no? Y esto se demostró la vez pasada, ¿no? Entonces, esto no se olviden, es derivada de K, en este caso, ¿no? En el consumidor era pues derivada de Y respecto a X. En este caso, estamos manejando K y L, ¿no? K y L. Entonces se aclaró eso. Entonces, eh, acá, ¿no? Se ha puesto al revés nomás, pues, ¿ya? Porque se suele confundir eso. Si estamos derivando K con respecto a L, aquí es productividad marginal del trabajo. O sea, se invierte nomás esto, ¿ya? Se invierte nomás esto. Ya, hagan eso entonces, corrijan este error que ha habido aquí, que hicieron o se hizo con el grupo de sus compañeros, ¿no? Con el otro grupo. ¿Están compartiendo el pizarrín? ¿Estamos compartiendo el pizarrín? Sí, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Ya. A ver, hagan esa corrección. Acá, en esta parte.
no se olviden, relación marginal de sustitución, en algunos casos se dice tasa, es decir, en qué proporción se va a cambiar un factor de producción por el otro. Su símil era en el consumidor igual, ¿no? Relación o tasa marginal de sustitución de un bien por otro, ¿no? Acá primero hay que corregir, acá. Pues si ustedes lo pueden sombrear nomás, ¿no? Si ustedes lo sombrean, esto, acá. Ustedes sombrean eso, le hacen control C si quieren primero y lo ponen acá, ¿no? Ya está. Luego borran lo otro, nada más. Nada más es cuestión de familiarizarse con estas cuestiones de trabajar con estos temas, ¿no? Borramos eso. Ya está. ¿De acuerdo? O antes si quieren, ¿no? Eso lo hubiésemos puesto acá, ¿no? Acá lo hubiésemos puesto. Más bien, esto era lo que teníamos que borrar. Para rescatar, ¿cuál era la opción? Chicas, muchachos, para el rescate, ¿cuál era aquí la opción? Ya póngale nomás, pues aquí sería beta a la menos uno, ¿no? A la menos uno, ¿no? Y K queda más que en alfa. Sería, ¿no? Y ya más bien esto, acá más bien queda beta, ¿no? Beta. Eso era todo. Por acá están los símbolos. Listo, ya está. Es eso, ¿ya? Ahora simplifiquen eso, ¿no? Y también va a quedar al revés, ¿no? Esto de acá pasa para arriba. Esto de aquí pasa para ahí. Listo. Y esto más bien si lo cortamos. O ya, pues, aquí queda alfa L, ¿no? Preferible escribirlo. Profesor, ¿aún quiere retroceder? O ya no, ya. Ah, está bien. Sí. Pero ¿cuál es la opción, pues? Esa flechita en el superior izquierdo que Esta. indica, que señala hacia abajo. No, 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 debajo, debajo. Está de color. Ah, esta. Con esa se retrocede, ¿no? Sí, ya lo he vuelto a poner nomás. Beta acá y acá más bien queda alfa L. Alfa L. Gracias. Alfa y esto queda como listo. Al simplificar esto, a ver, verifiquen, ¿está bien hecha la aritmética? Todos, chequen que se haya hecho bien esa aritmética. Profesor, ¿no sería al revés? Cuando derivas K, ¿no sería alfa por K a la alfa menos uno por L a la beta? No, O eso, sea, por eso, ahí es siempre fuente de confusión, ¿no? ¿no Si es al revés? ustedes revisan acá,
cuando se hace el lagrangiano de la otra manera, ¿no? La derivada de K respecto a L es productividad marginal. Claro, aquí es que teníamos que ponerle el símbolo nomás, pero ya se ha puesto correctamente acá, ¿no? Acá, pues, es L, efectivamente. Por eso ya aquí se ha derivado con respecto a qué cosa? Con respecto a L. Y por ende acá, ¿no? Debe ser con respecto a acá. Eso está acá en la teoría, pues. Esto de aquí. Esta derivada que ustedes ven acá, ¿no? Esa es la productividad marginal del trabajo y esta otra es la productividad, porque es, por definición ya habíamos dicho eso, ¿no? Sino que aquí está metido en el lagrangiano, ¿de acuerdo? Además ya se vio pues anteriormente que, reitero, si ustedes despejan acá K, queda costo total menos WL entre R, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos? Si despejo K, claro, podemos romper la convención, pero ahí es que donde vienen las confusiones, ¿no? Porque normalmente representamos K en el eje vertical y L en el eje horizontal. Derivada de K respecto a L, acá queda W entre R, pues, ¿no? W entre R, que está en la otra diapositiva, eso incluso se demostró por algún lado, ¿no? Entonces en el libro aparece eso, ¿ves? Derivada de K respecto a L, ¿no? Es eso, pero a su vez, ¿no? Acá mismo, si ustedes dividen, ¿no? Aquí, dividen miembro a miembro, W entre R, ¿no? W entre R, o despejan la derivada de K respecto a L, ¿no? Entonces van a obtener esta relación que tienen acá, derivada de K respecto a L, ¿no? Simplificando, entonces ahora despejen acá. En realidad va a salir lo mismo, porque, miren, porque aquí es lo que se está asumiendo en el ejercicio, es que alfa más beta, a ver, ahí debe estar en el dato. Esta, ya no lo dice, pero está tácito. Pero primero hallen, para después aclarar eso. Hallen esa elasticidad. Esa elasticidad está tácita acá, ¿no? Está tácita acá, lo voy a explicar brevemente. Acá, ¿ven? Miren, esta curva azul, ¿qué cosa es? A la izquierda, ¿qué cosa es la curva azul? ¿Hizo cuánto? Hizo cuánta, ¿no? Hizo ¿Cuánto? cuánta, tal como se vio ya anteriormente. Curva azul es una isocuanta de la cantidad X, que a veces se denomina Q de quantum o cantidad de producción, que es constante a través de esa curva, igual que la curva de indiferencia, pues, ¿no? Que era para consumir, pero este es para producir. Se mantiene constante en toda la línea azul. Pero ojo, igual que en el otro caso el consumo. No obstante, hay diferentes combinaciones de canastas. En este caso, sería combinaciones ya no de productos, sino de insumos para producir algún producto. De tal modo que este rayo
que justamente va a dar acá donde es tangente, ¿no? Esa línea roja, ¿cómo se llama? Que representa un ángulo. Y acá es otro ángulo. En N y en M, esas tangentes, como se ven, obvio, tienen diferentes pendientes, ¿sí o no? Obvio, ¿no? Tienen diferente pendiente. Claro, por eso que esta línea, decíamos, representa el ratio, cómo es K entre L. Aquí obviamente es mayor que K, en el numerador es mayor que L, porque se puede ver de que en este caso, si el productor se ubica en este punto, habíamos dicho que es más intensivo en capital, o sea, utiliza más capital y menos trabajo. Por eso que esto normalmente es mayor que 1, ¿no? Pero en el punto M, ¿cómo es la relación K entre L? Si este es más intensivo en trabajo, habíamos dicho, ¿no? Y menos intensivo en capital, es obvio. Entonces esta relación K entre L es menor que 1, porque se está empleando más trabajo que capital. El caso inverso es acá. Entonces, la elasticidad de la función de producción, igual que en el caso del consumidor, la demanda del consumidor, cuando se pasa de un punto a otro, habíamos visto que podíamos calcular, y de hecho podemos calcular la elasticidad, ¿no? Igual acá, entonces hay que decir, entonces acá, ¿cómo se define la elasticidad? Ah, ¿cómo varía esto? Con respecto a la tasa marginal. Si aquí la tasa marginal de sustitución es esta tangente, ¿no? La tasa marginal porque es una derivada, pues, ¿no? Una derivada básica. Y aquí la derivada ya es otra, por eso tiene otra pendiente. Que, en su mate elemental le llaman tangente, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo varía la relación capital-trabajo respecto a la tasa marginal? Aquí la tasa marginal, que es la línea roja, tiene un valor que está dado justamente por su tangente, ¿no? ¿De acuerdo? Es un ratio, como ustedes saben de su mate, ¿no? Y acá igual en M hay otra relación. Entonces, ¿cómo variará esa relación capital-trabajo respecto a la variación en la línea roja, que no es sino la tasa marginal de sustitución de un factor de producción por otro? Concretamente acá, específicamente acá sería la sustitución del capital por el otro factor que es trabajo. Eso es lo que se pide ahí, ¿no? Ahí. Por eso estamos haciendo esto, ¿no? La definición ahí está, pues. Mm. Ahí está. Hemos representado la elasticidad, ¿no? Achicando un poco. Elasticidad de sustitución entre factores de producción, ¿no? Por este símbolo. Entonces, es la variación en la relación capital-trabajo, ¿no? Respecto a la variación en la tasa marginal de sustitución del capital por trabajo, ¿no? O relación marginal de sustitución por la definición, pues, de elasticidad, ¿no? Esa, lo que está acá en el numerador pasaba acá multiplicando, pero ya sin derivada, y el numerador pasaba a dividir. ¿Se acuerdan? Que era derivada de la cantidad respecto al precio por el precio entre la cantidad. Eso mismo, solo que ahora se está aplicando a la isocuanta, ¿no? Es decir, al lado de la producción. ¿Quedó claro? Pregunto, ¿hasta ahí se aclaró o no? ¿Ah? ¿O no? Vamos, Profesor, buenas tardes. Tengo una duda. Erika, adelante.
Cuando estamos hablando sobre la tasa de sustitución, estamos hablando de Sí. factores que pueden sustituirse. Por ejemplo, como les pasaba, había mencionado más tecnología o más maquinarias en vez de contratar a colaboradores. Ese tipo, está hablando de ese tipo de situación, ¿no? Pero en el caso de que sean los factores, no sé, ingredientes para cocinar, por ejemplo, también se podría Ujú. usar esa tasa de sustitución. No, no, no siempre, pues Erika, no siempre. Igual, volvamos al consumidor. ¿Se podía sustituir siempre? Eso es porque, miren, estamos en una función de producción típica, típica. ¿Este es perfectamente sustituta o perfectamente complementaria? No, es típico, igual que en la función o la curva de indiferencia. Es típico. Por eso esto resulta fácil, ¿no? El otro también es fácil, solo que hay que tener en cuenta que cuando ya son perfectamente sustitutos los insumos o factores de producción, ya no siempre se va a cumplir eso, tal como vimos en el tema del consumidor, ¿no? Que justamente ayer me preguntaste, ¿no? Habían 3 casos allí. Igual acá en producción van a haber 3 casos. Y en los de complementarios tampoco se va a cumplir porque el complementario, ¿cómo sería? Allá por analogía, si la curva de indiferencia era en L, obvio, acá entonces la función de producción va a también tener forma de L, indicándonos que para producir algo, reitero el ejemplo, para producir hamburguesas, ¿cuáles son los insumos perfectamente complementarios? Hamburguesas de carne. Claro, puede ser de res o de pollo. Entonces, esos dos ingredientes, esos dos insumos, ¿no? Que en general se llaman factores de producción. Claro que estamos simplificando, porque también está el otro factor de producción que es el know-how, el que sabe hacer los bembos o sabe hacer, en este caso específico, las hamburguesas. Sería carne de pollo o de res y pan. ¿Son o no perfectamente complementarios? Aunque no obstante, la hamburguesa se podría comer con otra cosa, claro, pero en este caso, ¿no? Y así buscamos ejemplos donde hayan también perfectamente sustitutos, ¿no? Carne de pollo, carne de pescado de repente, ¿no? O carne de gallina por lo que le llaman la pavita, creo, ¿no? La carne de pavo o de pavita, ¿no? En fin, entonces, en unos casos serán los insumos eh, para hacer zapatos también, pues habrán, ¿no? Claro, pueden haber más de dos, es cierto, solo que el análisis se limita a dos para poder estudiar esto más fácilmente, ¿no? Porque con 3 insumos tendríamos que hacer en 3 dimensiones y en vez de líneas tendríamos que hacer planos, ¿no? Por eso aparentemente nada más se complica. Pero basta, si esto, cuando se hace este análisis básico, queda claro, se puede hacer lo que se llama algún tipo de inferencia o deducción, ¿no? Am, no se olviden ahora que me acuerdo de su trabajo, qué es lo que iban a incluir, el índice de qué cosa era en su trabajo, Competitividad en el mundo y en el Perú y también el el oligopolio. índice HH. ¿Qué cosa era el índice HH? Ah, Hirferland Hirschman, ¿no? Se llama índice HH, no se olviden. ¿Cuál era el otro índice? Cosa que cuando ya vamos a mercados y esto, la producción, ya simplemente se complementa, ¿no? El índice de Gini, no se olviden, el índice de Gini, ¿no? El otro índice era el de Lorenz, el de Lorenz. Y faltaba uno, el de Lerner, ¿no? Lerner, índice de Lerner. Y el otro también que se llama así, pues índice, ¿no? El índice
Eh, el que utiliza bastante, ¿no? Michael Porter, aunque él lo analiza de una manera muchísimo más amplia, ¿no? Pero claro, esta es la idea básica de índice de competitividad, ¿no es cierto? Eh, lo que habíamos dicho, pues si yo produzco un producto y otros también los produce, eso quiere decir que tengo alguna capacidad para competir, que puede ser superior, igual o inferior, ¿no? Y eso vemos, pues, por ejemplo, en nuestra minería. De repente los australianos, los canadienses y los chilenos nos llevan alguna ventaja, pero no mucha. Entonces estaríamos un poquito por debajo en costos. ¿Por qué? Porque demasiada intensidad de capital y el capital es más caro, ¿no? Este índice en general mide pues es decir, producimos café, competimos con los brasileños, los colombianos, los centroamericanos. ¿En qué va a estar nuestra capacidad de competir? ¿En costos o en otros factores? ¿No? Por eso que lo reducen a veces este índice de competitividad como el conjunto de destrezas, ¿no? Aptitudes. En el caso del capital humano también se habla de índice de competitividad. Tenemos una serie de desventajas, ¿no? Porque no hemos cerrado todavía la brecha tecnológica, ¿no? Utilizamos el Internet más que para otras cosas, más que para capitalizarnos. Entonces, es más, nos resulta caro, hay mucha discriminación de precios por los servicios todavía del duopolio que tenemos de Claro y de Telefónica, ¿no? Y por eso es que no se quiere hacer el apagón, porque eso tiene que ver y se relaciona con el índice de competitividad del capital humano, ¿no? Que es clave para el desarrollo de una persona, una familia, una región, un distrito incluso, ¿no? Un país, la región Latinoamérica o los bloques, por eso vienen los bloques, porque estos bloques lo que tratan de hacer es una sinergia positiva de capacidades, ¿no? Esas capacidades que les da la competencia, que los lleva a tener algún grado de competitividad, ¿no? Que en el caso clásico era pues, a ver, ¿cuál es el índice de precios? Pero no basta ahora ese enfoque clásico, pero aún sigue siendo válido, ¿no? ¿Cómo estamos controlando los precios en el Perú correctamente? ¿Están haciendo su chamba los patas del BCR? Sí, pues, pero no basta, ¿no? Hoy hemos visto, por ejemplo, lo que han hecho ahora último, los del BCR no han tomado en cuenta al motor de la productividad en el Perú, que son los medianos y pequeños, ¿no? Con la justificación que como la mayoría son informales, son riesgosos, entonces en ese plan igual es la SUNAT, ¿no? Que condona grandes cantidades de deudas tributarias y a los pequeños los persiguen por un sol, ¿no? Esa es la paradoja de nuestro país. Entonces, eso reduce los índices de competitividad, ¿no? Entre un país y otro, ¿de acuerdo? Ah, y también tienen que ver, pues, no solamente por eso ustedes cuando ven estadística ven su serie de tiempo de precios, por ejemplo, de los metales, de los productos tradicionales, no tradicionales, cómo evolucionamos en términos de índice de precios, ¿no? Cómo eso puede coadyuvar a una mejor gestión, una mejor administración a nivel micro de las organizaciones privadas o públicas, ¿no? Y también el otro, junto a este índice de precios al consumidor y al productor, está la evolución del tipo de cambio, que le llaman términos de intercambio. ¿Con quiénes realizamos pues intercambio en el mundo? Ahora que se habla de los bloques, los famosos acuerdos o tratados de libre comercio. ¿Cómo estamos en el caso de la Comunidad Andina de Naciones respecto a la Comunidad Europea o respecto al Mercosur en nuestro propio continente? ¿No? ¿Por qué? Porque cuando más devaluación hay, ahorita por ejemplo hay una devaluación alta, ¿no? Eso le da competitividad al exportador, pero es una competitividad meramente monetaria. No se basa en el aparato productivo, es meramente monetaria.
Como yo exporto chullos y pullovers de combinación de fibras, pongamos pues de alpaca o de vicuña con algodón o lana de oveja, entonces mis chullos o mis pullovers, eh, que según especificaciones me los piden mis clientes, por así decir, de Alemania, de Italia o de Canadá o de donde sea, entonces voy a recibir más, porque me van a pagar en dólares. Y como el tipo de cambio ha subido, me van a dar más soles. Eso se llama ganar competitividad, pero es por el efecto meramente del tipo de cambio, no necesariamente porque sea más productivo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso estos índices los incluyen en su trabajo para discutirlos en el panelito que vamos a tener o propiamente el foro, ¿no? Antes de despedirnos del curso. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro eso, muchachos, chicas? Sí, profesor. Ya. Hay que tener cuidado porque a veces competitividad con lo llevamos en paralelo por, como dicen, ¿no? Por eh, la analogía, ¿no? De competencia perfecta, competencia imperfecta. Están relacionados, cierto, pues, pero no del modo que creemos o estrictamente de estructuras o modelos de mercado. El término, por eso a la vez un concepto, una definición, un indicador, la competitividad es mucha más amplia, ¿no? Bien. Um, Siempre es bueno este tipo de comentarios que valen la pena. Retomemos entonces, ¿dónde estábamos? Acá, ¿no? Analizando esto. Ah, esto, pues, ¿dónde estaba la definición? Esta es, ¿no? Ese lapicito, ¿de quién es? Ese lápiz, ese plumoncillo verde. A ver, ahí está. Entonces, se entiende la definición, ¿no? De elasticidad de sustitución entre factores de producción, que a diferencia de lo del consumidor ya no lo llamaremos E. ¿Cómo se llama este símbolo? Delta, ¿Sigma? ¿no? A, ¿No es sigma? ¿No? a sigma. Claro, muy bien. Sigma representa aquí, ¿qué cosa? La elasticidad de sustitución entre factores de producción. Este sigma también en estadística significa a veces desviación estándar o típica. Cuidado, acá significa elasticidad de sustitución entre factores de producción. ¿Quedó claro? Es cómo Sí. varía el ratio capital-trabajo, ¿no? Respecto a la relación marginal de sustitución entre factores capital-trabajo por la relación marginal de sustitución capital-trabajo entre el ratio capital-trabajo. ¿Ven? Es sencillo, ¿no? Es la misma idea que se tenía en el lado del consumidor. Bien, eh, esto que está aquí, ¿se entiende? ¿Es o no lo mismo? Por eso ya habíamos adelantado el concepto, ¿no? Para que efectivamente aquí ya se entienda mejor. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la derivada de la cantidad respecto al precio, ¿no? Por P entre Q, o a veces X lo llamábamos, también era derivada de cómo varía la cantidad con respecto al precio, o más concretamente, las variaciones de las cantidades respecto a la cantidad dividido entre la variación del precio respecto a P. Y eso nos daba
la derivada del logaritmo natural. Ahí está en sus materiales, ¿no? Por eso que esto lo podemos escribir así. Claro, porque si yo derivo esto, la derivada de un logaritmo es k entre l, perdón, derivada de, pero entre kl, ahí está, ¿ves? Entonces sería estas dos cosas. Estas dos cosas. ¿Se entendió? Por eso es derivada del logaritmo natural de k. Se deriva, pero se divide a la vez, ¿no? Se deriva y se divide a la vez entre el valor que hay que derivar. Y dividen acá entre la derivada del logaritmo natural del... Claro, entonces en este caso vendría a ser esto. Por aclarar y que no den dudas, es eso. Solo que como esto estaba dividiendo acá, entonces se ha pasado multiplicando arriba. Nada más eso. ¿Quedó claro? Sí, profesor. No se olvide también la asistencia. Ah, muy bien. Vamos a la asistencia. Entonces van avanzando esto y verifiquen a dónde estábamos. A ver. Aquí estamos corrigiendo esto. Acaben de hacerlo ya. Mientras vemos la asistencia brevemente. ¿Mm? Ah, es. Cana, Cahuascanco, Camargo, Castillo, Chaparro del Castillo, Donaire, Fernández, Gómez, Irpa, Guamán, Romo, Guamán Hurtado, Guamaní, Inca, Indigoyen, Minaya, Orejón, Pelinco, Quispe, Ramírez, Rey, Rodríguez, Romero, Sánchez, Toledo, Urrutia, Valdivia y Yap. Porfa, no te olvides de hacerme el recheck. Sí, profesor. Ok, gracias. Habiendo aclarado eso, volvemos entonces acá. No obstante, ya están avanzando solos en la parte aplicativa. Acá. Suponiendo aquí que alfa más beta es 1. Pero eso, no, ese es el caso. Aquí ya no podríamos asumir. Entonces, estamos hallando la elasticidad de sustitución. A ver, lleguen a hallar esa elasticidad para que ya el resto simplemente lo acaban de hacer ustedes, pues.
SMP, ¿no? Salvo mejor parecer. A ver, acá. Se simplificó beta K. Muy bien, aquí quedó alfa K, ¿no? Se cambió esto, pues. Claro. Muy bien, porque esto subía para arriba, ¿no? Y quedaba acá L. Lo despejando. Acá, pues, no han corregido acá. Aquí que van a despejar. Ahora despejan K entre L, pues. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que queda despejando esto? Aquí, a ver, ahí queda alfa y acá más bien queda beta, ¿no? ¿Está bien? Así debería quedar, ¿no? Alfa que estaba dividiendo pasa a multiplicar y beta que estaba multiplicando pasa a dividir. Ya está. Hecho esto, entonces acá también ya hallamos el logaritmo simplemente, ¿no? Porque es así por convención. Podríamos haberlo dejado allí, pero no se olviden, estamos haciendo ahí simplemente al revés. En este caso típico no cambia, pues, pero en los otros casos sí va a cambiar. Por eso es preferible respetar la convención, que el capital siempre va en el eje vertical y el trabajo en el eje horizontal. Logaritmo natural, ¿cómo quedaría entonces? Cada otra vez hay que cambiar nomás, pues, ¿no? Ya está, muy bien. Logaritmo natural, perdón, habíamos dicho que eso queda. Ah, no, sí, ya estaba bien eso, ¿no? Acá ya habíamos hecho eso, alfa entre beta. No, alfa va allí más bien. Claro, si estamos reajustando, hay que reajustar acá también. Más logaritmo natural. ¿Está bien esto? Si se ha aplicado, muchachos, chicas, si se ha aplicado ahí consistentemente el logaritmo, Fátima, Fernando, no, ya bueno, cualquiera de ustedes, ¿se ha aplicado correctamente el logaritmo o no? Pregunto, vuelvo a preguntar, ¿se ha aplicado adecuadamente el logaritmo? Porque también lo podemos poner de esta otra manera. O acá más bien, acá para este lado. Pues igual el orden de los factores no alteran. Y para que lo visualicen mejor. Ahí va. Pues, de A, ¿no? Ahora borro esto. ¿Está bien?
También lo pude, esto de arriba se puede poner así o no. Y no se olviden, está tácito, que es de capital trabajo. Tácito, capital trabajo. Pero mejor lo pongo. Tácito, capital trabajo. Sobreentendido. ¿Ya se aclaró esta parte? Si se aplica el logaritmo, lo que está multiplicando pasa a ser una suma, ¿sí o no? Sí, profesor. Hasta. Entonces, ahora nada más queda eso, ¿no? Hacer acá la derivada. Ah, pero este no funciona así. Esto todavía no funciona así. Profesor, la inversa de relación marginal de sustitución es tasa marginal de sustitución, ¿verdad? ¿O cómo ya cambiar? A ver, repíteme tu pregunta, por favor. ¿Erika o Mireya? Soy Erika. Ya. Ya, bueno, usted cambió desde relación marginal de sustitución a tasa marginal de sustitución. Solamente lo No es invirtió. lo mismo. Tasa o relación es lo mismo. Ah, La relación es capital-trabajo. La tasa es el ratio, ¿no? De la división capital-trabajo. Solo que en este caso es cómo varía, ¿no? Tal como vimos en el gráfico. ¿Cómo varía ese ratio de K entre L respecto a esa tasa marginal, que era diferente en cada punto de la isocuanta? ¿Se acuerdan? ¡Ey! Ya ahí más bien esto de aquí más bien hay que sombrearlo, ¿no? Y ponerlo acá nada más, para que no quede la caja negra ahí. Listo. Entonces acá es que voy a ponerlo. Que iba a poner aquí esto. ¿Mm? profesor, eh, acerca del cambio que habló, ¿está refiriéndose a cuando se encarecía la mano de obra en ese ejercicio? Cuando, No. ¿no? Eso, Claro, puede ser debido a un encarecimiento, a un impuesto, a un costo externo medioambiental, o que es negativo, o también una externalidad positiva, que es la educación, el desarrollo científico-tecnológico, en fin, ¿no? Por alguna razón se daban esa sustitución entre factores. Claro, en el caso extremo hay muchas hipótesis que dicen que el mundo del futuro será, ¿no?, la competencia del capital humano versus las máquinas, ¿no? Pero yo creo que son falsas o hipótesis débiles respecto al capital humano, ¿no? Porque para compararnos con máquinas, en fin, ¿no? Es cierto, la tecnología es sumamente importante, pero de ahí a que se desarrollen y lleguen a ser androides y compitan con los seres humanos, no sé, pues les dejo suelta la hipótesis. ¿Qué opinan ustedes? Hay infinidad de lecturas sobre esto, ¿no?
que deberíamos incluirlo acá. Así tiempo incluimos ahí con un poco de teoría de juegos, si es que alcanza el tiempo, porque no está incluido y siempre hay que procurar ir más allá del sílabo, ¿no? Para formalizarlo. Esto era... No estaba arriba, estaba, ¿no? Acá. Mejor lo copio de acá nomás, pues. Si ya lo tengo acá, ¿para qué me estoy haciendo paltas por las puras? Acá lo tengo, ¿no? Esto sí. Ya está. Y le pongo la derivada, nada más. Ya está. Esto es, pues. Ya. Entonces, si ya tenemos ahí las cosas, ¿para qué estar volviéndolas a hacer? Es a modo de práctica, quería que lo hagan, pero bueno, a ver. Acá. Listo. Lo que en vez de variación le ponemos que en el límite, pues sí, se trata de una derivada. Es lo que precisamente tenemos acá, pues, ¿no? ¿Es esto? ¿Sí o no? Por definición es esto, chicas, muchachos. La elasticidad de sustitución entre factores de producción es derivada del logaritmo natural de K entre L dividido o respecto a la derivada del logaritmo natural de la relación marginal de sustitución de los factores KL, ¿no es cierto? ¿Está claro eso? Lo estoy volviendo a poner acá nada más. Sí, profesor. Ya está. Entonces, ya lo tienen abajo. A ver, verificando, claro, porque esto es como cuando tienen en su, por parangón o similar, ¿no? Cuando ustedes tienen, pues, en su mate elemental, solo que a veces ahí, cuando llevan estas matemáticas, como lo vi cuando yo asumí estos cursos, eh, lamentablemente a veces no se hacen pues aplicaciones, ¿no? Bueno, aquí sería A, mejor has dicho A más B, ¿no? Más B por X. No, X. Por analogía a esto, si ustedes derivan, ¿no? Derivada de Y respecto a X, ¿cuánto es? Cualesquiera. ¿Vamos? B. Claro. Entonces, si yo derivo aquí derivada de K entre L, que en realidad es derivada del logaritmo natural, respecto a, también aquí que ponerle, pues, ¿no? Aquí es loga y natural, ¿ya? Arriba creo que no le puse. A ver, vamos a ver. Así está arriba, ¿no? Así está. Listo. Entonces, eh, acá es como si esta B fuera 1, ¿no? Es como si esa B fuera 1, por eso se aclaró allí. Entonces quiere decir que la elasticidad de sustitución entre factores de producción, capital, trabajo es unitaria. ¿De acuerdo? Continúan avanzando ahí y después me hacen preguntas. Avanzaremos un poco en la... Hoy día está que lo tenemos bastante tiempo, ¿no?
O a ver, intenten hacer una más, pues. ¿Qué más les pedían en el ejercicio? Sí, tenemos tiempo. Claro. Volviendo acá a ver qué más para de una vez. A ver, la pregunta que muy bien hicieron atinadamente. ¿Todas las funciones de producción van a ser típicas, como la que estamos viendo, la de Cap Douglas? No, no. Por eso acá se ha dado las otras. A ver, hagan lo mismo que se ha hecho para la Cap Douglas, ahora hagan para la de factores de producción perfectamente, perfectamente con, cuando se dice mínimo, al menos, ¿no es cierto? Para tener un, un barquillo de helado será pues el helado más justamente ese barquillo que lo hacen de galleta, creo, ¿no? ¿Cuál es el grado de complementariedad de una medicina con otra, por ejemplo, para evitar los efectos colaterales? Y así podemos buscar infinidad, ¿no? De una bicicleta, ¿no? Serán pues los neumáticos, ¿no? Y la carcasa propiamente de la bicicleta o de la moto o del vehículo en general, ¿no? Por eso, para producir también se dan esos casos de una combinación perfectamente. Claro, en el mundo real también se habla de cuasi, ¿no? Que son puntos intermedios. Bien, entonces, a ver, hagan este de aquí, el 2, para esta otra función de producción. A ver, ¿qué tal están? Preparándonos, entrenándonos ahí un poco. ¿De acuerdo? A ver, intenten hacer cogiendo el otro tipo de función de producción. Mireya, Erika, Sandra, Kevin, Daniel, Steve, Steven, Mónica y et al, sinergiando, sinergiando, ¿no? Vamos. Ah, también está Carloncho ahí, ¿no? Muy bien. Acá en este pizarrín pueden ampliarlo nada más, ¿no? Acá abajo pueden poner la otra función de producción cualesquiera, acá en el otro recuadro. Déjenlo esto para no borrarlo, déjenlo para su repaso, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profesor. Lo primero que tienen que hacer, no se olviden su Lagrangiano. Si queremos optimizar algo, lo primero su Lagrangiano, o sea, tienen que empezar acá, plantear el Lagrangiano, ¿no? Plantear el Lagrangiano. ¿De acuerdo? Muy bien. Aunque claro, ese es con mínimos, ¿no? Sí, 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 se puede. Excuse me, please. Claro, ahí ya no vale eso, porque daríamos larga innecesariamente.
De frente hay que partir de eso, ¿no? Sí, pues. Efectivamente, ya no es necesario. Inmediatamente ustedes se darán cuenta, tal como vimos en consumo, ¿no? Igual en esto ya no se puede aplicar el lagrangiano, ¿no? Porque teníamos pues una parte de la producción era vertical, perdón, parte de la función de producción era vertical y la otra era horizontal. Por eso tenía forma de L, que expresaba los perfectamente complementarios, ya sea en productos para el consumidor o en insumos de producción para el productor. Entonces, esto implicaba, tal como vimos en los videos mismos y en nuestras diapos, alfa K iba en la misma proporción, o sea, se igualaba esto, ¿no? Alfa K debería ser igual a beta L, ¿se acuerdan? Igual en eso entonces. Este era otra vez. Vamos a jalarle un poquito más. Abatácito, mejor lo explícito. Lo explícito. Otra vez. Es el Vuelvan a segundo, entrar, segundo vuelvan a, profesor. Ajá, ese de ahí. vuelvan. ¿Mm? Es el segundo pizarrín, donde hay varias fotitos de personas ahí. En el setting. En el segundo. No, 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 en el segundo pizarrín es. Donde hay una fotito de varias personas. Más abajo, más abajo. Es Ah, abajo, al costado, al costado. Ahí. Ajá. ya se ha movido. Movido.
Aquí solamente quería aclarar que esto era la función era de Cobb Douglas. Nada más. Eso quería aclarar. Porque ahora lo que ustedes van a hacer es el otro. Eh, Se llama Leontief, pues, ¿no? Se llama Leontief, perfectamente. Eso pues, lo pueden poner acá, ¿no? A la izquierda parece que hay espacio acá. Un poquito más, creo. Ya. Listo. Esto sería Leontief. ¿No? Esto sería ahora en este caso Leontief. Caray. Ahí pueden trabajarlo, ¿ya? Aunque se quiere yuxtaponer con el otro. Eso es lo malo. Entonces hay que ponerlo un poquito más acá, a la izquierda, ¿no? Ya listo, allí. Y aquí no se formula el Lagrange, ¿no? Porque ya es innecesario acá el Lagrange. 2 puntos hay que poner acá. En este caso, 2 puntos. Ahora sí vamos acá. Sí. Alfa K, ¿no? A ver, los simbolitos están acá. Epa. Mayúscula K, como eran complementarios, deberían equipararse a los betas que están por acá. ¿Dónde está el símbolo? Acá. A los beta L, ¿no? A los beta L. Eso es de acuerdo a la función que tenemos acá. Alfa K debería ser igual a beta L. Pues esto es más simple, ¿no? Más simple. No obstante, tiene pues sus bemoles porque ya no es una curva típica, ¿no? Como la Cobb Douglas. En ese sentido es similar a lo que ya habíamos analizado en la teoría del consumidor, ¿no? Perdón. Entonces, vamos al pizarrín. De ahí tenemos que partir, ¿no? Ya está. Lo podemos poner al final o al principio, ¿no? En este caso, Q, no Q. Ah, no puedo copiarlo de allá. Q, la función producción que utiliza o depende de estos factores de producción, capital, trabajo, se verifica, pues, es igual a cualquiera de ellos. Ambos expresan la misma cantidad, pues, por eso se equiparan, ¿no? Ya está. Igual que cuando vimos con el consumo, eso se igualan, ¿no?
C igual. Ya está. De ahí partimos. O simplemente Q, ¿no? Pues ya sabemos que depende de los dos factores. A veces se suele presentar así nomás ya, ¿no? Como Q. Está tácito que Q, pues, depende de los dos factores de producción, K y L. También lo podemos expresar así. Ya está. Despejando K y L, por favor, ¿sí? Ya, muy bien. Mireya, Erika, cualesquiera, sinergiando la demanda del capital y la demanda del trabajo. Es inmediata, pues, ¿no? Porque como A es igual a B y B es igual a C, entonces para hallar el capital igualamos los dos primeros, ¿cierto? Y para hallar el trabajo igualamos el primero con el tercero. ¿Qué pasó? ¿No pueden acceder al pizarrín? Esto mejor lo voy a pasar. Pero la idea es que después
dividen a ver, vamos a ver cómo están haciendo sus elasticidades. A ver, hallen la elasticidad que se indica acá. ¿Estamos compartiendo? Por supuesto. Obtener la elasticidad de la demanda del factor producción, ¿no? Factor producción trabajo respecto a la producción, o sea, al total de la producción, ¿no? Se llama elasticidad trabajo-producción, a veces así en dos palabras, elasticidad trabajo-producción. A ver, para esta función que está simple, hallen ahí, ¿cuál sería esa elasticidad? ¿Qué valor tiene? Miren, las demandas del factor capital es Q entre ese parámetro asociado al capital, ¿no? Que es alfa. Y del trabajo es la producción Q respecto al parámetro asociado a ese factor, ¿no? Todo eso va a depender, decíamos, de las condiciones tecnológicas, ¿no? Tanto para el capital como para el capital humano, que normalmente son intangibles, pues, ¿no? Bien. A ver, ¿quedó claro eso? Angélica, Joan, ¿el resto? Está claro, ¿no? Hagan lo último, a ver, en esta parte de la práctica. Hallen la elasticidad. Carloncho, Mónica, Gustavo, Daniel, Grace, Sandra, Kevin, Carlos, Mireya, et al, et al. Todos los demás. Vamos, hallen la elasticidad del trabajo respecto a la producción, ¿no? Tu símil, ¿cuál era? La elasticidad de la demanda del consumidor respecto a uno de los productos, ya sea Q1 o Q2. Es el símil nomás. Vamos, un par de minutos para que sinergeen. Mireya, Carloncho, ¿qué ha pasado con Carloncho? Uno de los Carlos se ha ido. Gustavo, Profesor, sí la vamos a resolver cada uno. ya, muy bien. Este otro grupo. Profesor, disculpe, no lo entendí muy bien. Adelante, Quisiera preguntarle, para hallar la demanda, adelante.
para eso estamos acá. Sí, profesor. Para hallar la demanda de cada uno de los factores de producción, usted igualó la productividad con con el mínimo de cada factor productivo. Así es, así es. Tal como lo Ah, vimos pues en la teoría del consumidor, ¿se acuerdan? sí. Ya, No hay gracias, de otra profesor. manera. Como les decíamos en el mundo real, esta cantidad de panes para tantas cantidades de hamburguesas, ya sea de carne de res o de pollo. Por eso son perfectamente complementarios. Pero a su vez eso nos daba la función de producción, pues, ¿no? En este caso, claro, en este caso. En el otro caso nos daba la demanda. En este caso nos da la demanda de factores. Por eso que resulta bien simple acá, ¿no? Esto, a ver, hallen aquí la elasticidad, ¿ya? A ver, para este caso, hallemos la elasticidad del factor. O de frente lo voy a poner. Trabajo, producción, producción. Ahora, si no queremos hacernos muchos problemillas, adoptemos nomás elasticidad, lo habíamos llamado L grande. Solo que ahora le podemos cambiar esto, ¿no? Ujú. ¿Cómo es L? Ah, pero aquí, ¿cuál era el subíndice? Ah, este, ¿no? Este. Este tiene el subíndice. Ya. Sería L, LQ. También lo podemos expresar. L-Q, coma Q. ¿Cómo lo podemos expresar mejor? También como coma, pues, ¿no? Coma Q. Ya está. Ya está. Sería L, coma, está bien. Entonces su símil era variación, ¿no? ¿A dónde está variación acá? De él. ¿Cómo varía la utilización, en este caso, del factor trabajo, ¿no? Respecto a la variación al
Ahí está. El triangulín. Epa. Acá. Listo. Ya saben aquí. Acá también lo tengo. Esa sería pues la definición operativa, ¿no? La conceptualmente es cómo varía el trabajo, ¿no? De cualquier ciudad, distrito, sector, clúster, cómo varía ese trabajo cuando varía la producción. Así más o menos se interpreta, ¿no? Por definición. O sea, ¿cuál es el grado de variación de una variable cuando varía la otra variable? Pero operativamente es la variación de una variable respecto a la otra por Q entre L, ¿no? Es decir, se multiplica por la variable al cual estamos derivando, respecto a la cual queremos saber cómo se está cambiando o variando la otra, ¿no? Por eso que operativamente siempre se representa de esta manera, ¿no? Este es el símil, pues, de lo que habíamos visto ya en la teoría del consumo. Listo. Inmediatamente, ya ustedes deducen inmediatamente las elasticidades, ¿no? El símil en el lado de la producción era, pues, ¿no? Cómo varía la demanda de consumida cuando variaba el precio de uno de los productos, ya sea X o Y o Q1 o Q2, no, según sea el caso, por Q1 entre el precio de uno. Si era cruzada, entonces sería por Q1 entre el precio de dos. Aquí no, es directa, ¿no? Es directa. También podríamos hallar la elasticidad cruzada, claro, para los factores de producción. ¿De acuerdo? Muchachos, chicos, pueden utilizar el pizarrín, ¿no? Ahí están trabajando acá a la izquierda, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasó? Allá. Ya. Trabajen eso. Seguro que están con un pizarrín paralelo, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Me dan sus resultados?
Angélica. Angélica. Joan. ¿Pueden darme sus resultados? O Erika o Mireya, cualesquiera, para simplificar esto. Mónica, Grace, Daniel o Kevin o Sandra o Carlos. Et al. El resto, ¿dónde están Erika, Mireya? ¿Por dónde están? ¿Por qué se están demorando en ponerme el resultado? Ah, ya. Ya, muy bien. Joan está resolviendo todavía. Ya, eso es lo importante, que intenten, por favor. ¿Ya? Eso es la ventaja, porque si les pongo la respuesta directamente, eh, pierde un poco de valor, pues, las prácticas en estos casos. ¿Ya? Preferible que intenten hacerlo, aunque se equivoquen. ¿Ya? Porque de esas equivocaciones aprendemos también. No, no, de frente.
Esto mismo lo puedo poner. Joan, ¿está bien que la derivada o la variación del factor trabajo respecto a la variación en la cantidad producida es 1 entre beta? Cualesquiera. Sí, profesores, 1 sobre beta. Ya, muy bien. Por Q, por definición, entre L, ¿no? ¿Puedo ponerlo así, sí o no? Despejando de acá, ¿no? Acá no se olviden es beta, pues. ¿No? Así habíamos quedado. Hemos dicho que Q es igual a alfa K e igual a beta L. L es Q entre beta, claro, porque lo que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Por lo tanto, aquí si queremos L sería Q entre beta, ¿no? Simplificando, ¿qué es lo que queda? Beta. Miren, bien. También resulta unitaria, ¿no? También resulta unitaria. Es decir, por cada unidad de variación en la producción, ¿no? También se va a demandar en la misma proporción el factor de producción trabajo. Ya en un caso concreto habría que ver, ¿no? Si es el factor de producción o en general capital humano calificado, técnico, intermedio, altamente calificado, ¿no? O como algunos llaman de capital intelectual, que lo están ustedes camino a eso precisamente, ¿no? Siempre afinando sus capacidades de análisis, ¿ya? Bien. Intenten hacer esto así con estos simples razonamientos básicos, ¿ya? No se dejen impresionar, que no es más que eso, ¿ya? Tener las ideas claras y tratando de operar consistentemente, nada más. Ya de lo otro lo vemos con más paciencia el resto que falta, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya, muchachos? ¿Chicas? Sí, profesor. Pasen, por favor, pasen la bacán. ¿Puede poner más ejercicios para resolver, para practicar? Ah, excelente. Entonces voy a subir más ejercicios, ¿ya? Muy bien, muy buena acotación. Pasen la bacán, pues. Buen fin de semana. Hasta luego, profesor. Más tarde nomás voy a subir los adicionales. Ahí en la misma PPT lo voy a poner, ¿ya? Ok, profesor. Ya, pasen la bacán. Bye. Hasta luego, gracias. Lo propio. Bye, bye.